Saludamos también con un aplauso a la gente que nos escucha en las redes, televisión. Amén. Bien, venimos concentradísimos en la predicación de la palabra de Dios sobre el ganador de almas, inspirados por Charles Spurgeon. Sí, de eso se trata. Hoy corresponde casi a un capítulo que debemos tocar un poco, aunque esto es tan espacioso, ¿verdad? Pero que debemos llevarlo al corazón. Obstáculos del ganador de almas. Bien, estos días... ¿Me va a ayudar más? ¿Quiere predicar por mí? Venga, acompáñeme. Algunos dirán que qué está pasando con Jason hoy. Es que ni él lo sabe, yo sí. Estos días el Señor me mostró que estaba en un proceso porque lo necesita para un detallito por ahí. Yo sí sé, pero todavía no se lo puedo decir. Imagínense que el domingo tuvimos bautismos. ¿Estuvo? En los bautismos. Mal testimonio. En el de 9 y 11. Sucedieron cosas muy bonitas, pero antes en la mañana yo venía de tomar un café por el pasillo y salió una niña a buscarme. Pastor, sé un texto de memoria. Y entonces ese texto pues se hizo cuando ella me lo dijo, me encantó tanto el texto, pero el texto siguió en su historia y todavía sigue recorriendo. Aquí está Nueva Versión Internacional, Jason, ¿lo leemos? Éxodo 3:10, Nueva Versión Internacional. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto, para que saques de ese país a mi pueblo. Moisés contestó, ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Sí, Éxodo 3:10, esta es una Nueva Versión Internacional. Así que prepárate. ¿A quién está diciendo Dios esto? A Moisés. A Moisés. Así que prepárate. Pero resulta y pasa, dice un amigo mío, que en la noche, en el bautismo, la mamá de la niña se bautizó. Entonces la niña estaba ahí toda expectativa y mirando y se fue hasta allá, y cuando la mamá estaba que casi la ahoga William, la niña estaba que aplaudía y aplaudía y aplaudía, riquísimo. Fue una bendición, ¿no? Ahí está la niña, vea. Ahí está la niña siguiendo los pasos de su mamá. Y vinieron otros niños. Un niño cumplió su edad de bautismo y se bautizó, pero el otro no, y eran hermanos. Dijo, yo estoy preparándome para cuando me toque a mí. Dijo el que no pudo ser bautizado porque... Pastor, es que yo he tenido muchos problemas. Un niñito. Y yo le dije, ¿qué problemas ha tenido usted? Dijo, no, es que tengo muchos sueños con demonios. Imagínese eso. Y quiero llegar a mi edad para bautizarme. Lo que sí sé es que Dios tiene mucho propósito con ese niño. Pero le cuento algo más de la niña. Ella se sentó ahí y vino a mí a repetir el texto. Vino a repetir el texto. Y entonces me lo dijo. Pero la mamá había traído familiares. Creo que estaba la tía, estaba, bueno, eso que son los bautismos y yo quiero acompañar, yo quiero ver, yo quiero estar con ustedes. Y se vinieron. Y esos familiares están conociendo a Cristo y se admiraron de que la niña estuviera diciendo de memoria ese texto. Así que ese texto le sirvió a la familia, me sirvió a mí y ahora le va a servir a usted y le está sirviendo a Jackson, ¿verdad? Amén. Démosle un aplauso al Señor. Así que Dios le encomienda a Moisés una misión.
como le está encomendando a usted o le va a encomendar una misión. Somos ganadores de almas, pero se nos entrega una misión. Y en esa misión ¿qué hay? Obstáculos. Así que yo quiero hablarles un poquito sobre los miedos de Moisés. Gracias, Jason. Un aplauso para Jason. En los primeros 5 o 6 capítulos, si uno estudia Éxodo, encuentra lo menos unos 5 miedos de Moisés que tiene que enfrentar. ¿Qué es un miedo? ¿Qué es miedo? ¿Cómo definir miedo? Estamos diciendo que es ¿qué? Una sensación de ¿qué? De angustia. ¿Provocada por qué? Por la presencia de un peligro, ya sea real o sea imaginario. El miedo siempre nos va a acompañar, siempre. No habrá un momento que diga el miedo, hasta aquí lo acompaño, señor Buitrago, permítame retirarme con su permiso. No. El miedo siempre va a estar. El único día que el miedo se va a quitar es cuando en el reino de los cielos se abran las puertas y le diga, bienvenido, por favor el miedito sí déjemelo allá afuera. Ese día sí va a ser una bendición y se va a ir el miedo. Así que tenemos que luchar con los miedos, con el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Eso es más o menos una corta definición de miedo. El primer miedo de Moisés, ¿cuál fue? Bueno, de tantos. Mirando los registros bíblicos, desde que uno comienza a leer en los primeros capítulos de Éxodo, si fuera cronológicamente por el libro, pues no es precisamente hablar, pero sí fue un miedo que a todos, por favor, nos impregna, ¿no? Éxodo 3:6, y dijo, yo soy Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cuál es entonces el primer miedo? Mirar a Dios. Pero este es un miedo ¿qué? No es un miedo angustioso, no es un miedo, es un miedo reverente. Es un miedo reverente, que reverencia a Dios. Por eso, ante su palabra debemos reverenciar su palabra. Por eso se dice reverendo, cuando se reverencia algo, en este caso, a Dios. Y uno de los primeros miedos entonces que dice acá es que Moisés cubrió su rostro. La tendencia ahí fue cubrir su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de la presencia de Dios. Otro miedo a asumir responsabilidades. ¿Hay alguno aquí que tenga ese miedo? Por favor, ¿miedo a qué? Asumir responsabilidad. Y Moisés tuvo ese miedo, así que prepárate. Pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de este país a mi pueblo. Y Moisés contestó, él no dijo, gloria a Dios, estoy listo, ¿a dónde es, Señor? No. ¿Qué contestó? ¿Y quién soy yo para ir ante él y decirle? ¿Qué pasa? Dice, se escurrió, ¿no? Se llenó de miedo. ¿Quién soy yo? A veces nos sentimos, ¿cómo nos sentimos a veces ante el miedo? Escurridizos. Como que yo no merezco eso, ¿no? Esa misión que Dios me está dando, como que yo no la merezco. El Señor tal vez se equivocó. Yo no era el indicado y ponemos a decir excusas inclusive. ¿Quién soy yo para ir ante Él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Y claro, por favor, es que no es tan fácil. Es como ir a decirle a Petro, al presidente Petro, ¿voy a quién? ¿Voy a sacar a quién? Voy a sacar a ese pueblo cristiano, todos los cristianos los voy a sacar de Colombia y los voy a llevar para dónde. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde quiere usted ir para sacarlo? ¿Ah? Ayúdeme.
¿Qué cree que el presidente Petro va a decir? Este está loco, está equivocado. Voy a sacar de aquí a los israelitas. Yo digo, Moisés, escucha, eso tan bonito, ¿no? Y ese es Dios con nosotros tan bonito, ¿no? Porque Dios hubiera podido decirle, no, entonces usted no es capaz, venga Jason ahora. No, Dios es tan... Si Él hace un llamamiento, ¿quién? Él te va a sostener. Amén, dale un aplauso, Él te va a sostener. Aquí hay cosas que son importantes que ustedes entiendan cuando tienen un llamamiento a ganar almas. Primero, Dios te llama. ¿Qué dije? Dios te llama. Aquí Dios está llamando ¿a quién? A Moisés. Segundo, Él te capacita. Es necesario que el ganador de almas tenga conocimiento. Por eso Dios se le revela a Moisés y le dice cómo debe hacerlo. Es necesario que tenga conocimiento, que esté dispuesto. La iglesia les ofrece a ustedes tantas maneras de poder aprender, subir y escalar, porque necesitamos. Lo que yo encuentro aquí es que Dios no desanima a Moisés, no lo descalifica por lo que le dice, sino dice Dios, yo estaré contigo. Entonces hay un llamamiento, hay un momento en que Dios nos equipa, y número 3 es que cuando Dios nos envía, y Dios sabe cuándo enviarnos, así que viene una preparación interesante. Pero aquí lo primero que le dice Dios a Moisés para quitarle los miedos es, yo iré contigo. Amén. Si Dios lo ha llamado, Dios irá contigo. Si Dios me llamó, Dios irá conmigo. Amén. Él no nos va a fallar. No, seguro que Él va a acompañarnos en todo. Yo estaré contigo. Y me llama la atención algo interesante ahí, ¿no? En todo momento. No es en un día domingo como hoy, sino que en todo momento Él nos va a acompañar. Y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que hayas sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Dios da señales, Dios guía. Yo estoy recordando cuando Dios me llamó, ahí sí podía decir yo como Moisés, ¿quién soy yo, Dios mío? ¿Quién soy yo? Y yo manejaba un taxi viejo, un 53, se varaba en cada esquina. Lo usó Dios para enseñarme paciencia. Un instrumento de paciencia, mi cachi viejo. Un instrumento de paciencia tremendo. Eso sí, yo aprovechaba ahí cualquier cosa para hablar de Dios en ese carro. Ese carro fue evangelístico tremendamente. Hablamos a Dios a tanta gente. Pero un día Dios me dijo, con un llamamiento, salga al ministerio. Y yo fui y hice a un lado el carro, lo dejé, lo acorralé, lo parqué. Y desde ese día que yo dejé ese carro ahí, hasta el día de hoy, yo he cumplido con el Señor. Pero a veces ¿qué miedos hay a veces en esto? Y yo me puedo detener aquí casi todo solo en este miedo a asumir responsabilidades. Pero si yo me pongo a decirle a Dios, ¿y de qué yo voy a vivir? ¿De qué voy a comer? Porque estoy dejando el carrito que me da ahí para llevarle el almuercito a Bernarda. ¿Yo de qué voy a comer? No, yo no cuestiono eso, yo me fui. El pastor Cañas en esa época, él era contador. Y Dios le dijo, ven Eduardo, también lo llamó. Era contador y Eduardo vino, dejó todo, dejó el salario, dejó su cargo, dejó todo porque Dios estaba llamándolo. Y la iglesia empezó a darle 2,000 pesos. ¿Sabe qué son 2,000 pesos? No sirve hoy ni para tomar medio Transmilenio, ¿no? 2,000 pesos. Éramos muy poquitos, no había economía, no había quien diera ofrendas.
Era pura fe, sabiendo que Dios nos iba a sostener. Y yo dejé el carro y me fui igual a servirle al Señor de tiempo completo. Y llegué a la iglesia con él. Yo le digo Eduardo porque es que son tantos años con él. Yo con el pastor Eduardo llegué a la iglesia y la iglesia empezó a darme una ayuda más que al pastor Eduardo, porque a mí me dio 5,000 pesitos. Esa fue mi primera ayuda. Ahí pasé 13 años. Dios me sostuvo, pero fueron bien difíciles, pero hasta aquí el Señor no me ha desamparado. A veces, y lo hicimos con el pastor Eduardo, una vez nos fuimos a los prostíbulos a evangelizar. Encontramos niñas de 10 y 11 años ya consumiendo drogas, vueltas nada. Y encontramos mucha mujer que le pudimos predicar el evangelio. Y le decíamos, venga Cristo. Y ellas son conscientes de que Cristo es la verdad. Pero ellas decían, ¿y de qué vamos a vivir? Entonces a veces se tiene ese miedo de asumir la responsabilidad porque se dice, ¿de qué yo voy a vivir? No solo de pan vive el hombre. Dele un aplauso al Señor. ¿Por qué otras cosas a veces se tiene miedo de asumir una responsabilidad? De pronto pensando que no va a dar resultados, pensando que eso es difícil. Algunos dicen no. Y los pastores sufren tanto, algunos no. ¿Qué será entonces si yo me comprometo con Dios? Así que enfrentamos, hay una barrera entre el llamamiento, hay una barrera que hay que derrotarla para seguir adelante. Si usted está pasando, usted sabe que Dios lo está llamando, asuma la responsabilidad, asuma la que Dios va a responder. Y lo que le está diciendo, yo estaré contigo todos los días. Amén, hasta el fin. El tercer miedo, miedo de ser descubierto. Éxodo 2:14. Aquel le respondió, ¿y quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez y que puedes mandarnos? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés se llenó de miedo y dijo, seguramente ya supo que maté a este egipcio. Y dice que se llenó de miedo y se cubrió. Pero fíjese esto, ¿no? Y en lugar de enfrentar el miedo, ¿qué hizo Moisés? Huyó. ¿Cuánto le costó a Moisés esta carrerita? 40 años, ¿verdad, güey? 40 años. Por favor. A veces lo que hace el miedo es que nos hace dar retrocesos, nos pone en muchísimo problema el miedo. Hay que enfrentarlo porque el miedo nos lleva a la derrota. Y si uno no enfrenta el miedo, está negando la fe en la palabra. Porque la Biblia dice que vencerás, que yo te acompañaré y siempre estará el Señor con nosotros. La CNN presentó hace algunos días un programa que a mí me gustó mucho. Es de personas que fueron al cielo y regresaron. O el cielo las regresó porque todavía no era el tiempo. Pero entre todos estos me llamó la atención una mujer que llegó al cielo y ella murió de cáncer. Y se encontró con el Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo, ¿sabes por qué tuviste cáncer? Y ella no supo responder. El Señor le dijo, tuviste cáncer por tus miedos. Los miedos la llevaron a tener cáncer. Y el Señor le dijo, vete a la tierra porque todavía no es tu tiempo y vive sin miedos. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios? Vivir sin miedos. Hay gente que está asustada por el día de mañana. Hombre, deje que llegue mañana. Ya se ha asustado. Deje que llegue mañana. Si mañana tiene miedo, enfrente el miedo. Enfréntelo porque de seguro que lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Moisés, cuando fue descubierto, lo que hizo fue huir. Cuarto miedo, los enemigos. Deuteronomio 31:2. Después de esto, nos dirigimos a Basán, pero tomamos otro camino. Cuando llegamos ¿a dónde? A Edro. El rey de Basán
Imagínense eso, unos gigantes, gente fuerte. Salió con su ejército para atacarnos. Y Dios me dijo, ¿qué? No tengas miedo. Él nos dará la victoria. Aplaudimos al Señor. No tengas miedo. Amén. Amén. A veces los enemigos están ahí. Están ahí. Y uno no sabe qué hacer, Dios mío. Pero la victoria está segura en Cristo Jesús. Él es el Dios de los ejércitos. Se dice que los ángeles de Dios, los guerreros, los que andan en los carros de Dios, los carros de guerra, y la Biblia lo dice en los Salmos, nunca llegan derrotados al cielo. Ellos siempre vencen y vencen por nosotros. Démosle un aplauso al Señor. Esa es una bendición. Ahora sí, Jason, miedo a hablar. Miedo a hablar. Les decía ayer que teníamos una reunión, que un día llegué a predicar a Brasil y encontré un letrero en portugués en la iglesia que fui. Las iglesias allá son numerosas, uno llega y son miles y miles en cada iglesia. Y el letrero decía en portugués, fala y no te cales, habla y no te calles. Cuando Dios le habló a Pablo en Corintio, habla y no te calles porque yo tengo mucha gente en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios tiene muchísima gente aquí en Bogotá? Entonces, habla y no te calles. Tenemos que enfrentar ese miedo a hablar, ¿no? A veces uno va como en el Transmilenio o en un taxi o llega con una persona y uno como que sí, si le disparo, como que sí, como que no. Y muchas veces nos gana el miedo, ¿o no? Muchas veces nos gana el miedo. Entonces dijo Moisés al Señor, ¡ay, Señor! Yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bien bruto que soy, Señor. Y Dios hubiera dicho desde antes que Él nos creó, pues si vamos a nombrar un líder para que saque al pueblo de Egipto, nombremos uno de esos bien habladitos, un locutor, un qué, ¿ah? Un erudito, alguien que, pero llamó a alguien que qué, tartamudo, trabado, torpe de lengua. ¿Cómo es Dios, no? Mire, si Él te llama y tiene los pies al revés, obedézcale porque Él sabe por qué te llama y para qué te sirve, ¿ven? Hay tantos llamados tan exclusivos, tan bonitos. Hay un hermano que gana almas todos los días por miles. No tiene brazos. ¿Lo han visto? No tiene manos. No tiene pies. Solo el tronquito y nada. Se baña los dientes. Algunos a veces ni nos bañamos los dientes. Él sí se los baña. Y da conferencias por todas partes. Por todas partes. Es que si Dios nos llama, simplemente Él sabe cómo nosotros lo vamos a hacer y Él nos va a dar la victoria. Lo importante es ganar, saber triunfar en medio de estas circunstancias difíciles. Lo que dice Spurgeon sobre los obstáculos para el ganador de almas son como 10, solo les voy a dar los títulos y usted a leerlo porque ahí está el libro en sus manos. Cero pereza, a leerlo. Número 1, indiferencia. Cuando uno va a llevar el mensaje a la gente sin Cristo, nos vamos a encontrar, el ganador de almas se va a encontrar que la gente es ¿qué? Indiferente, por todas partes. La gente no le importa, no necesita saber, no quiere. Siempre hay una indiferencia o una disculpa, ¿no? A veces uno va, por ejemplo, estuvimos evangelizando hace algunos años el Llano, a Casillas, Puerto Lleras. De hecho, que plantamos muchas iglesias, hay muchas iglesias plantadas por allí. Y uno va con el mensaje a predicar. Mire, ahí tenemos una carpa, lo esperamos esta noche a las 6, le damos el mensaje. La gente le dice, sí, ¿cómo no? Allá llegamos, para allá vamos. ¿Dónde es? Hacia allá, ¿verdad?
y usted abre la carpita y espérelo ahí. Nunca llegó. Él solamente lo eludió. ¿Por qué? Porque su corazón es indiferente. Y vamos a encontrarnos todos los días con gente indiferente. Número 2, incredulidad. Obstáculos del ganador de almas, incredulidad. No sé cuánto es el porcentaje que tenemos en Colombia de ateos, pero hay muchos. Pero no solamente en los ateos, encontramos incredulidad en los colegios, en las universidades. Nos llama la atención, ¿verdad, Ricardo? El otro día íbamos en el carro con su hija, que estudiaba creo que aquí cerquita en el subsidio, y tenía clase de religión. ¿Y sabe quién era el profesor? Un ateo. Imagínese, eso se me quedó a mí toda la... Estos días leí de otro que le dijeron, lo único que hay aquí para enseñar es religión. Y él dijo, yo con eso no, es que yo no creo. Digo, pero es lo único, y cogió la cartilla y se puso a enseñar. Hay incredulidad en tantas cosas. Ahora, muchas veces la incredulidad está en la misma iglesia, ¿no? Y es un lío para vencer la incredulidad, pero la fe la vence porque todo es posible. Amén. Y hay que ser pacientes cuando nos enfrentamos ante gente incrédula, gente que siempre está ahí y que no cree. A veces cuando hay un entierro, ¿no? Y va la gente que no cree y en lugar de entrar se queda afuera. Y uno los detecta que son incrédulos porque se quedan precisamente afuera. Pero hay que tener esa paciencia. Otro día en Ocaña nos invitaron a 9 meses, 9 días, es que llaman los católicos, numerarios, ¿sí? Y nosotros fuimos y ellos ruegue para ellas una luz perpetua de electo, dele. Y nosotros esperando hasta que nos dijeron ahora, ustedes tienen algo que decir, mucho. Y habíamos llevado esta música y eso les encantó a ellos, pero tuvimos que esperar que pasara. Paciencia. ¿Sabe? Toda esa familia la ganamos para Cristo y está sirviéndole al Señor. Amén. Pero a veces uno tiene que ser paciente con el incrédulo. Soportar, porque igual muchas veces nosotros fuimos peores que ellos. Es un obstáculo que tenemos que vencer como ganadores de almas, es incredulidad. Otro obstáculo es postergación. El que dice más tarde, cuando sea un poquito más, cuando tenga plata, mañana, luego, ahora no, cuando sea viejo, cuando esté a punto de morirme. Postergación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. He aquí el día, dígame ese texto, agradable, aceptable es cuando es hoy. Y si hay alguien aquí que todavía está ahí en esas batallas, es hoy. ¿Es qué? Es hoy. Denle un aplauso al Señor. Es hoy. Procrastinador, ¿sabe qué es eso? Procrastinar. Posponer para más tarde, para después. Otro obstáculo, falsa confianza. Otro obstáculo, desesperación. La desesperación a veces entierra a la gente, no lo deja reaccionar, no lo deja creer. Tenemos que entender todo esto. Ahora, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que creyere y fuere bautizado. El que no, pues no creyó. Así que el ganador de almas se va a enfrentar en momentos en que la gente no cree. Usted siga adelante y siga predicando. No se quede, ay, pero es que si sigo predicando no me creen. No, usted entregue el mensaje, usted sea fiel al mensaje, que lo demás se encarga el Señor. Otro es amor al pecado. Los hemos encontrado por todo lado. Mira, y son conscientes. Inclusive muchos hombres viven en casa con mujeres creyentes. Muchas.
o al revés, casi no se ve eso, ¿no? Pero sí muchos hombres viven en casas ¿con qué? Con mujeres creyentes. Y saben que la mujer está correctamente bien, está asistiendo a la iglesia y les gusta, a veces hasta las mandan. Váyase, ya, y tienen el diezmo. Hasta le dan pero váyase, pero que a mí no me acompaña, yo no voy. ¿Y por qué no va? Porque está agarrado ¿a qué? Al pecado. Entonces hay que orar para que se rompa esa atadura y esa persona pueda confesar su pecado. Amor al pecado. Como uno recuerda, aún los padres no lucharon mucho con eso. Muchísimo se luchaba porque, papá, vamos a la iglesia, pero el papá estaba amarrado al pecado y era difícil, hasta que la oración de fe rompe las ataduras. Otro obstáculo del ganador de almas es el fariseísmo. ¿Sabe qué es ser fariseo? Le dice mucho, ¿no? Fariseo. Y Jesús le dio tan duro a los fariseos. Y era que había que darlo. Pues una religión falsa que aparenta ser lo que no es. No, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero allá por detrás está tomando chicha y otra cosita por ahí. El fariseísmo. Otro obstáculo, porque necesito terminar. Mundanalidad, que casi es parecido al pecado, ¿no? El amor al mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y mucha gente queda atrapada en el mundo. Y hay que ver cómo se saca de ahí. La única forma es de llegarles con el Evangelio. Otro más, codicia. De eso ni hablar. Hay muchas cosas impresionantes en esto. Malas compañías es otro obstáculo. Eso fue una de las cosas que primero el Señor me habló. Busca compañías llenas del Espíritu Santo. Busca buenas compañías, busque un grupo bíblico, busque una iglesia, busque lo mejor. Más o menos esos son los obstáculos y los miedos que a veces tenemos que enfrentar. Pero recuerden lo que dice aquí, ¿no? Dios le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Y le ayudó a cumplir una misión impresionante, una gran misión. Cada paso que avancemos es un paso importantísimo en la vida de cada uno de nosotros en cumplir la misión. Cada paso que demos nos va a traer grandes victorias, grandes bendiciones. Si usted se queda quieto, no va a ver la gloria de Dios. Necesita avanzar. Amén. Aplaudimos al Señor. Quiero que repitamos el texto de Éxodo 3:10, nueva versión internacional. Pero antes cantamos, vamos a dejar el texto en pantalla también para que todos lo podamos aprender. Éxodo 3:10. Nueva versión internacional. El texto de la niña, el texto de todos los de escuela dominical. Es como si estuviéramos atrasados nosotros. Así que prepárate. Dile a su hermano ahí. Dígale duro, que oiga. Así que prepárate. Pues voy a mandarte a hablar. ¿A dónde vas a ir? A hablar con el presidente de Egipto. ¿Sabe que yo he estado varias veces con los presidentes? Y después de que llego a la casa, que nos hemos tenido la oportunidad de dar testimonio, Bernarda me ha visto llorar y llorar y llorar, porque nunca pensé que yo iba a tener una oportunidad de esas, de estar frente a un presidente hablándole de Cristo o a un ministro. Eso es muy lindo. Pero prepárate para hablar con el rey de Egipto, para que saque de ese país a mi pueblo. Hay una misión. Sacar a las almas de dónde? Del pecado. Y Moisés contestó, listo, Señor. No. ¿Y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Usted no sabe quién soy yo, ¿no? Esto que afecta mucho a los líderes. Mateo 25, versículo 23. Su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro
que ciegas donde no sembraste y que recojas donde no esparciste. Por lo cual tuve ¿qué? Miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene ¿qué? 10 talentos. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que no tiene, se le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro del crujir de dientes. Es muy fuerte ese último texto, porque es los miedosos que se les mandó a hacer la obra de Dios y no quisieron hacerla porque tenían miedo. Enfrentamos miedos. ¿Tiene algún miedo usted que lo está afectando muchísimo? Yo quisiera que ese miedo salga hoy de este culto sin ese miedo. Salga de ese culto sin ese miedo. Miedo a divorciarse, miedo a que lo echen del trabajo por flojo, o por astucia, o por tantas cosas que lo pueden. ¿Miedo a qué? Miedo a morir. ¿Miedo a qué? Pase al frente en los que quieren vencer. Yo quiero orar. ¿Sabe que aquí hay una presencia bonita de Dios? Yo quiero orar por ustedes. Entreguémosle ese miedo al Señor. Desate ese miedo, suelte ese miedo, porque de aquí en adelante el Señor te dice: yo estaré contigo. Moisés, ¿cómo venció los miedos Moisés? ¿Cómo? Por la palabra. Porque le creyó a Dios. Le dijo: no tengas miedo, porque ¿qué? Yo estaré contigo. Eso es confianza. Fíjense que uno de los obstáculos del ganador de almas es la desconfianza. Eso es un obstáculo grande, y el miedo es un obstáculo muy fuerte. Presentamos hoy a Moisés porque es uno de los más grandes líderes en la historia del cristianismo. Y tuvo miedos. Y si usted ve a Josué y a quienes siguieron, tuvieron miedos. Pero ellos depositaron su confianza en Dios. Y lo importante es eso, poder vencer en el nombre de Jesús. Padre, yo cubro este altar y bendigo a estas personas que con tan grande sinceridad pasaron al frente para decir: tengo miedo. Señor, traemos estos miedos a ti. Queremos despojarnos de todo miedo, Dios, que nos acecha, que nos agobia, que nos entristece y que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar, Señor. Señor, traemos ese miedo, quizás a morir, quizás a enfermar, quizás a la responsabilidad, quizás a servirte, miedo a enamorarse, miedo a tantas cosas que afectan, Señor, al ser humano. Señor, y algunos miedos Satanás aprovecha para oprimir el alma, la mente de las personas. Así que en esta hora, todo lo que paraliza, todo miedo paralizante, es reprendido, es deshecho, y declaramos victoria en cada una de las personas que necesitan de ti, Señor. Hoy creemos, como le dijiste a Moisés, que tú estarás con nosotros siempre. Tomamos esa promesa, la llevamos al corazón y nos declaramos victoriosos y más que vencedores en tu nombre. Aquí estamos delante de ti, Jesús, para agradecerte, Señor, porque puedo hoy descansar. Quiero salir de esta reunión sin miedos. Quiero tener una nueva semana sin miedos. Quiero llegar a casa sin miedos. Oh, Señor, llegó el momento de que todo miedo es derrotado. Todo lo que impide que yo avance, Señor, todo lo que quiebra mi voz, ese miedo a hablar, Señor, quítalo de mí. Ese miedo a servirte, ese miedo de ser un instrumento de tu talento, Señor, con el talento. Oh, Señor, ayúdame. Necesito de ti. Padre, tú no nos has dado espíritu de cobardía. Tú no nos has dado espíritu de temor, sino nos has dado espíritu de dominio propio. Señor, que el dominio propio se apodere de cada uno de los que está aquí, se apodere de nosotros. Tengamos templanza para vencer,
y poderte servir y convertirnos en grandes ganadores de almas para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén.